Bienvenidos a este estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado tocando sobre el bautismo en agua por varias semanas porque la Biblia habla sobre la doctrina de bautismos. Pero vamos ahora a tocar sobre el segundo bautismo de las Escrituras, que es el bautismo del Espíritu Santo. Esta es una introducción. Ahora, vamos a ver en las Escrituras lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros no dejemos que nuestros lentes de entendimiento sean restringidos o sean, puedo decir, encerrados por la tradición cultural y de la iglesia o de denominación. Es importante que nosotros entendamos el bautismo del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, porque hay mucho que decir sobre este tema de las Escrituras. Vamos a comenzar en Mateos capítulo 3, verso 11, donde dice: este es Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros hemos tocado sobre esa palabra en el griego bautizado, es ser sumergido. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista hace una distinción entre él y el Señor Jesucristo, que ministros como Juan el Bautista bautizan en agua, pero es Jesucristo solamente que bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a ver esto otra vez en Lucas capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1 y 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, este es Juan el Bautista otra vez hablando, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ahora es muy interesante que este bautismo en el Espíritu Santo es mencionado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro, puedo decir, cuentas o epístolas, libros del Evangelio mencionan sobre el bautismo del Espíritu Santo en el principio de sus pasajes, de sus escrituras. Vemos en Lucas 3, Marcos 1, Mateo 3, Juan 1, esta mención sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y todos dicen lo mismo, que es Cristo Jesús que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, es importante que nosotros entendamos que si tú y yo hacemos un estudio buscando esta frase, bautizando con el Espíritu Santo o bautismo del Espíritu Santo, no se encuentra otra vez en el resto de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, hasta que nosotros lo encontramos otra vez mencionado específicamente en Hechos capítulo 1, verso 5. También es importante que nosotros entendamos que la persona que escribió el libro de Lucas fue Lucas, pero Lucas también escribió el libro de Hechos. Y cuando nosotros seguimos esa frase, bautismo o bautizado del Espíritu Santo, Cristo Jesús lo menciona otra vez al fin de su ministerio terrenal. Antes que él iba a subir al cielo, él menciona esto a sus discípulos después de su resurrección. Vamos a ver eso. Hechos capítulo 1 para el contexto, comenzando el verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Cristo Jesús menciona otra vez este bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Y vemos aquí algo muy crucial, algo muy importante y significante, clave, que Cristo Jesús conecta y da una revelación más grande sobre lo que es ser bautizado con el Espíritu Santo. Él dice, leamos otra vez, verso 4, que ellos deberían esperar la promesa del Padre, la cual les dijo: estéis de mí, dijo Cristo. Y después él cita las palabras de Juan que nosotros leímos en Mateos, Lucas, Marcos y Juan. Y él dice esa cita de ser bautizado con el Espíritu Santo en el contexto de la promesa del Padre. Y también incluye en verso 7, en verso 8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, si tú y yo estudiamos esa frase, sobre vosotros, en el griego esa palabra sobre vosotros es entrar dentro de vosotros. Entonces el Espíritu Santo iba a entrar dentro de ellos y después iban a recibir poder de resultado de eso. Entonces aquí vemos que Cristo Jesús conecta el ser bautizado en el Espíritu Santo con la promesa del Padre y el Espíritu Santo entrando a uno para recibir poder de Dios. Eso es súper, súper clave. Porque esto pasó dentro de no muchos días. Estamos en Hechos 1 ahora. Vemos aproximadamente 10 días después algo significante pasa. Pero después de Cristo Jesús decirle esto a sus discípulos y todos los que fueron creyentes, habían como aproximadamente 500 que Cristo Jesús le había hablado y se había aparecido a ellos, como dice 1 Corintios, después de su resurrección. Ellos se congregan, aproximadamente 120 personas, en el aposento alto. Dice verso 12 de capítulo 1 de Hechos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces aquí vemos qué pasó dentro de no muchos días. Tenemos que seguir leyendo, porque aquí vemos el cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo, que Cristo conectó en la promesa del Padre
y el Espíritu Santo cayendo sobre ellos. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Súper importante. Ahí vemos el ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó después que Cristo Jesús dijo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo? Sigamos leyendo en verso 12 a 21. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pies con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, solo era las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Súper clave. Pedro menciona y cita la profecía de Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Súper clave lo que Pedro cita de Joel por el poder del Espíritu Santo en este momento. Pedro, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona esta profecía de Joel, donde Joel habla sobre Dios derramando de su Espíritu sobre su pueblo, y que todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Ahora, hemos tocado en otras enseñanzas sobre qué significa hacer o invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero aquí vemos la primera cita de esta profecía de Joel en el Nuevo Testamento. Explícitamente vemos esta cita de Joel por medio de Pedro en Hechos capítulo 2. Cuando Pablo menciona invocar el nombre del Señor, él en Romanos 10, eso pasó después de este evento. Aquí recibimos contexto de cómo llega ese cumplimiento de esa profecía en Joel capítulo 2 y cómo uno puede contextualizar esa invocación del nombre del Señor y también el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de esa profecía de Joel capítulo 2. Joel 2 conectado con Hechos 2. Entonces aquí vemos en Hechos capítulo 1 y 5 donde Cristo cita lo que Juan habló en Mateos, Marcos, Lucas y Juan en el principio de esas epístolas. Vemos ahí el cumplimiento y la conexión que el bautismo del Espíritu Santo es el derramamiento de Dios y su Espíritu sobre su pueblo. Y es en este contexto que se cumple invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y con esto está conectado la promesa del Padre. Es importante que nosotros, como una torta, entendamos que hay varias etapas
Hay varios significados que todos están conectados en este evento. Entonces es importante que nosotros veamos al bautismo del Espíritu Santo por medio de las Escrituras, siguiendo la historia y la conexión entre estos puntos. Mateo 3, Lucas 3, Marcos 1, Juan 1, a Hechos 1, Hechos 2. Y aquí vemos otra vez, el bautismo del Espíritu Santo es usado por Cristo Jesús en la misma manera que él habla sobre la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo y ser lleno con el Espíritu Santo. Súper, súper importante. Porque en la próxima enseñanza vamos a tocar sobre la sinonimia del Espíritu Santo, de la frase ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Hay muchas frases que las Escrituras usan para hablar sobre el mismo evento. Entonces, yo te animo, estudies, escudriñes estos versos, veas las conexiones entre los diferentes versos y puntos para que tú tengas revelación personal entre tú y el Señor, para que tú veas estas cosas solo en las Escrituras con nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús.